Lo que era un partido residual hace poco más de 3 años se ha ido extendiendo. Primero en Madrid y luego por toda la costa andaluza y mediterránea, a excepción de Cataluña, con Almería y Murcia como epicentros. Le pregunto por las razones de esta expansión a Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III. Podríamos decir entonces que es en esas zonas donde crece la ultraderecha porque son las zonas a las que en primer lugar llega más inmigración. Bueno, eso no está claro porque en Cataluña también llegó mucha inmigración. Entonces, la inmigración llega a España de forma muy acelerada. Es el país de Europa Occidental que recibe más inmigración en menos tiempo. Y entonces parece, hay datos de momento solo indiciarios, de que no todo tipo de inmigración activa el voto a Vox. Parece que sobre todo la inmigración africana. Entonces, esa inmigración africana es la que se concentra en la costa mediterránea. La inmigración latinoamericana o la inmigración del este de Europa parece que no está tan asociada al voto a Vox. Aunque esto no es suficiente, porque en Cataluña hay mucha inmigración africana y, sin embargo, el apoyo a Vox es mucho más bajo que en la costa andaluza o en la costa murciana. Entonces, hace falta inmigración como condición desencadenante, pero hace falta algo más. Entonces, hay algunas investigaciones que muestran que la inmigración africana se asocia al voto a Vox solo en aquellos territorios que tienen un pasado histórico más derechista. Es decir, que a lo mejor apoyaron al bando nacional en la guerra civil, y los investigadores han utilizado un indicador muy curioso que es la presencia de calles con nombres franquistas en los municipios. Entonces, si se dan las dos condiciones, municipios que conservan muchos nombres franquistas en las calles e inmigración africana, entonces sí se produce esta explosión de voto a Vox. Y eso es lo que distingue a Cataluña del resto de la costa mediterránea, porque en Cataluña hay mucha menos presencia de calles con nombres de gerifaltes franquistas. Aunque has dicho que no solo la inmigración explica el auge de Vox, ¿qué otros ingredientes tiene, por tanto, este partido? Pues la crisis catalana. La España viva quiere que se defienda la unidad nacional con toda la contundencia y con todas las consecuencias. Quiere que se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña. Quiere que se detenga a los golpistas, incluido a Quim Torra, que se les juzgue, se les procese y se les envíe a prisión. La crisis catalana es el detonante que explica de la mejor manera posible por qué antes de 2017, con la misma inmigración, no había voto a la extrema derecha, y después de 2017 el voto a la extrema derecha aparece en las elecciones generales. Bueno, aparece por primera vez en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 y luego en las dos generales de 2019. Por tanto, Ignacio, esa reflexión explica también por qué Vox no acaba de cuajar en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en aquellos territorios donde hay una identidad propia más o menos fuerte, ¿no? Efectivamente, yo creo que esta regularidad es muy llamativa, porque el apoyo a Vox funciona fundamentalmente a partir de una conciencia españolista, de una identidad muy españolista, ¿no? ¿Cuál es la región de España que tiene un españolismo más acusado, donde los ciudadanos se ven como exclusivamente españoles y tienen un orgullo de españolidad muy, muy notable? Pues Murcia. Entonces, en Murcia se dan todas las condiciones para que Vox sea allí un partido poderoso. Tiene una fuerte inmigración, pero tiene también este españolismo mezclado con catolicismo. Murcia es una comunidad muy católica, con valores muy tradicionales, y entonces eso es un cóctel, es el cóctel más favorable posible para el crecimiento de un partido de extrema derecha como Vox. Hemos estado en Francia y en Italia, donde, como sabes, la ultraderecha tiene una presencia muy potente y además muy uniforme en prácticamente todo el país, y hay algunas diferencias. La primera de ellas es que en Francia la derecha tradicional le planta cara a la ultraderecha. En Italia sucede al contrario, da la sensación de que la ultraderecha se está tragando a la derecha tradicional. ¿Cuál es la razón o cómo observas la relación entre el PP y Vox? Esto es interesante porque la relación del PP y Vox es mucho más próxima, es mucho más estrecha que en el caso de otros partidos de extrema derecha europea. El Frente Nacional no tiene nada que ver con los partidos gaullistas tradicionales de la derecha francesa.
El Partido por la Libertad en Austria no tiene nada que ver con los conservadores austriacos y así sucesivamente. Vox, sin embargo, es una escisión del PP, que Santiago Abascal fue miembro del PP y dirigente del PP durante muchos años. Entonces, en la medida en que Vox surge de las entrañas del Partido Popular, ahí hay una relación viciada desde el principio que hace que la competición entre ellos sea muy difícil. Eso no se produce en otras derechas europeas, es una característica específica del caso español. ¿Tú crees que el discurso del Partido Popular, de la derecha clásica, está condicionado ahora por la ultraderecha en España? Es difícil de saber. Hay dos interpretaciones posibles. Una, efectivamente, es que tiene que competir con Vox y considera que aproximándose al discurso de Vox va a robarle votantes o al menos va a frenar la sangría de votantes del PP que se pasan a Vox. Pero hay otra explicación distinta que vendría a decir que la presencia de Vox y la normalización de Vox lo que ha hecho es levantar todas las barreras que servían de autocontención dentro del Partido Popular. Es decir, una vez que hay un partido que ya se atreve a decir o a lanzar contenidos muy extremos, pues muchos dirigentes del PP dicen, bueno, pues nosotros, ¿por qué nos vamos a tener que frenar si otros lo están haciendo? El resultado final es que el PP está endureciendo mucho sus posiciones en temas diversos, sobre todo en la cuestión nacional, y no ofrece ningún tipo de programa o solución para la cuestión territorial. Lo único que hace es afirmar la hegemonía del españolismo nacionalista y tratar de imponerlo en el conjunto del territorio de España. ¿Ves similitudes en el comportamiento de Abascal con respecto a líderes europeos como pueden ser Salvini o Meloni en Italia o Le Pen en Francia? El partido Vox y sus dirigentes tienen un aire patricio, o si queremos decirlo de forma más coloquial, tienen un aire pijo que no comparten el resto de líderes de la extrema derecha europea. Son demasiado señoritos, por decirlo con una expresión que todo el mundo va a entender. Mientras que los Le Pen o otros líderes de la extrema derecha no tienen esa especie de aura pija que les permite conectar con sectores más amplios del electorado, cosa que en Vox de momento no sucede. ¿Es un fenómeno solo, digamos, de cayetanos o Vox está quedándose con el electorado tradicional de la izquierda como está pasando en otras partes de Europa? Gente que antes votaba a la izquierda, ahora vota a la extrema derecha. Eso en España todavía sucede en muy pequeña medida. Así como la clase trabajadora tradicional, la clase obrera tradicional, está sobrerepresentada en el Frente Nacional o en la Liga Norte o en la extrema derecha escandinava o en la holandesa, en España eso no sucede todavía. Podría llegar a suceder y me imagino que la ambición de Vox es conseguir el apoyo de esos grupos, ¿no? Pero por el momento no se ha producido, porque la clase trabajadora se mantiene sobre todo leal al PSOE. El PSOE, el Partido Socialista, sigue teniendo una capacidad de retención fuerte del voto de clase obrera. Para que nos hagamos una idea, porque el peso de la clase obrera en Vox y en Podemos es equivalente. ¿Quiere decir esto que Vox ha penetrado en la clase obrera? No, porque Podemos tampoco ha penetrado en la clase obrera. Podemos tiene el electorado más educado y con mayor renta de España. Entonces, la clase obrera se mantiene de momento, se mantiene fiel al Partido Socialista. ¿Cambiará eso en el futuro? Yo creo que les va a costar mucho a los dirigentes de Vox, precisamente porque tienen este San Benito de cayetanos que tú decías o de señoritos o de pijos que hace muy difícil la conexión con clase trabajadora. ¿Cómo ves la evolución de este fenómeno el día de mañana? ¿Qué es lo que puede pasar con la ultraderecha o con Vox? Podemos guiarnos un poco por lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Entonces, ha habido un aumento considerable en la última década del voto a la extrema derecha, pero casi en ningún país sobrepasan el 20% del voto. Sin embargo, yo descartaría la posibilidad de que Vox se transforme en un partido hegemónico dentro de la derecha. En algún momento el PP conseguirá superar sus problemas de imagen, sobre todo el lastre de la corrupción, y en algún momento conseguirá volver a recuperar votantes que se fueron a Vox. Así que mi expectativa es que Vox podrá mantenerse un tiempo entre el 15 y el 20%, pero yo no creo que vaya a pasar de ahí nunca.